Hablar de trabajo, de la pastoral obrera, porque en Sevilla la pastoral del trabajo, a través de una exposición, está haciendo memoria de ese 30 aniversario del documento pastoral obrero de toda la Iglesia, que sentó esas bases para conocer las necesidades del mundo obrero, las propuestas, todo concreto. Lo hace, entre otras cosas, a través de esa exposición que están viendo, Rostro y retos del mundo del trabajo, que podemos visitar además hasta el 21 de septiembre en un marco incomparable, el antiguo convento de Santa Clara en Sevilla, que se ha restaurado, que ahora se utiliza para cosas así, y muchas veces, no sé cómo lo veis, pero pensamos en el trabajo y la Iglesia también tiene mucho que decir y que defender dentro del mundo obrero, ¿verdad? Bueno, yo la verdad es que creo que una de las pastorales más desconocidas y quizá más impresionantes, ¿no?, es la de la pastoral del trabajo, ¿no? Como todo ese movimiento en el que además España tuvo mucho que ver en ese inicio del siglo XX, ¿no?, en todo lo que es la pastoral obrera. Yo recuerdo hace unos años hablando con responsables de la OAC, en este caso, bueno, de cómo hablaban de esas condiciones de trabajo que a veces pensamos que nos hemos quedado en que la pastoral obrera era propia de la revolución industrial, ¿no? Sí. Y entonces hablaba de esa revolución que hay actualmente. En este caso me acuerdo que a mí me sorprendió mucho el tema de los riders, era todo lo que estaban haciendo los repartidores, ¿no? Claro. Y me pareció muy bonito cuando León XIV coge su nombre y explica que en gran parte lo coge refiriéndose a León XIII, ¿no?, el papa de la pastoral obrera. Sí. Y una pastoral obrera porque estamos en medio de una revolución y creo que es muy bonito que exposiciones como esta lo que nos den a entender es que la Iglesia en el mundo obrero, voy a ser un poco políticamente correcta, pero no es una cosa de rojos, ¿no?, sino que es una cosa de decir, es que todo el mundo tenemos un trabajo en el que nos realizamos, nos santificamos y estamos en medio del mundo. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que estar ahí. Este documento presente, dice, ¿no?, precisamente esas situaciones de los trabajadores son una preocupación humana, y si son una preocupación humana son también una preocupación de la Iglesia. Así es, por eso el trabajo además forma parte de uno de los elementos principales de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El trabajo dignifica. Acabamos de hablar de Nicaragua, de un país comunista. Bueno, pues pensemos lo importante que es enfocar el trabajo como dignidad, enfocarlo como derecho, enfocarlo como camino de santidad y como cooperación con la creación. Yo creo que esto es lo que la doctrina social dice, ¿no? O sea que... Bueno, pues vamos a charlar también un ratito de todo ello con Antonio Javier Aranda. Él es el director del Departamento de Pastoral de Trabajo de la Conferencia Episcopal. Don Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos de enhorabuena celebrando esos 30 años y destacando aquí que muchas veces, quizá como decía mi compañera María José, la pastoral obrera es una gran desconocida y parece que eso es cuestión de otros y no de la Iglesia, ¿no? Sí, la verdad es que entre las distintas pastorales hay otras que también son bastante desconocidas, pero bueno, la pastoral obrera y del trabajo es una de ellas, ¿no? Y como estabais comentando, es algo que debe llegarnos a todos porque todos tenemos algún tipo de trabajo, bien sea retribuido o bien sea trabajo de cuidados u otro tipo de trabajo, ¿no? Y nos tenemos que plantear cómo vivimos ese trabajo desde nuestra fe y si ese trabajo nos quita la dignidad que Dios nos ha dado o la potencia, ¿no? Porque, Antonio, ¿cuáles son los puntos claves de ese documento del que ahora cumplimos 30 años? Bueno, llega un momento en la Iglesia de España que los obispos ven necesario unificar las distintas formas de abordar la evangelización del mundo del trabajo en España. Entonces lo que hace es, con la colaboración, ahí valoramos mucho que se hizo también un poco no bastante, de forma sinodal, ¿no? Con la colaboración de los movimientos apostólicos del mundo obrero, con comunidades parroquiales, con comunidades religiosas, se les preguntó, ¿no? ¿A qué le tenemos que dar ahora respuesta de lo que vive el mundo obrero y cómo debemos dar esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, se estuvo hablando de la necesaria formación que teníamos que tener los cristianos con respecto a la doctrina social de la Iglesia y enfocada principalmente en temas económicos y temas del trabajo. Se estuvo hablando también de cómo debe ser la presencia de los cristianos en estas realidades. Una discusión que hubieron por aquellos tiempos era si esa presencia debería ser
en las organizaciones que el mundo del trabajo se da a sí mismo o si la Iglesia debía crear unas comunidades cristianas. Pues fue otra de las discusiones, y ahí también se orienta un poco a que los cristianos debemos estar en el mundo como levadura, es decir, intentar integrarnos en las organizaciones civiles, sociales, que el mundo obrero se ha dado a sí mismo, y desde ahí intentar colaborar en mejorar las situaciones y ser testigo de Jesucristo en esas realidades. Y bueno, y luego también daba unas orientaciones para poner en marcha las delegaciones de la Pastoral del Trabajo en las distintas diócesis, orientaciones también para apoyar los movimientos de evangelización del mundo obrero en las distintas diócesis, y, bueno, y una serie de concreciones más concretas. En concreto se hablan o aparecen 32 acciones operativas, ¿no?, para poner esta pastoral en marcha. Yo le quería preguntar a don Antonio Javier un tema que no se hablaba hace 30 años, que no podía estar en ese documento, es algo que está cambiando en nuestro día a día, que es el trabajo online, estas jornadas en casa que no se sabe muy bien también ahí cómo santificar eso de los niños corriendo por un lado y tú teniendo llamadas, y los cambios de la inteligencia artificial. Y una segunda pregunta, porque no sé si la pastoral también se encarga de las personas que están en paro, que entiendo que sí, porque es otra realidad por la que tantas veces en las Eucaristías rezamos, ¿verdad? En la oración de los fieles, las personas que no tienen trabajo, de nuevo, porque el trabajo dignifica, y la situación que vive una familia cuando hay alguien en paro siempre es muy delicada, ¿no? Sí. Mira, una de las cosas que venimos reflexionando es sobre estas nuevas realidades, y a veces al reflexionarla vemos que no son tan nuevas. El trabajo en casa ha existido toda la vida. Antes nuestras madres, porque sobre todo el trabajo en casa lo hacían las mujeres, pero bueno, era temas de coser, costuras. Yo soy de la zona de Alicante, aquí se hacía mucho calzado, y se encontraba ya con ese problema, ¿no? Cómo conciliar en casa, cómo separar el tiempo del trabajo en casa, el tiempo de ocio en casa con el trabajo. Ese problema ya se daba. Ahora ha aparecido el trabajo online, el trabajo desde casa a través de nuestros ordenadores, y bueno, este problema vuelve a surgir con fuerza, ¿no? Otro de los problemas que vemos con esto del trabajo en casa es que, bueno, para nosotros, creo que para los cristianos, no solo para la pastoral del trabajo, una de las cuestiones muy importantes que tiene el trabajo es la posibilidad que te da de socializar, de relacionarte con otras personas, ¿no? El trabajo en casa eso lo dificulta. Y con respecto a la inteligencia artificial, bueno, es algo nuevo. En la Iglesia ahora hace poco, la Iglesia latinoamericana, los obispos de Latinoamérica han sacado un documento sobre la inteligencia artificial. Sabemos que el Papa está preparando algo que, bueno, parece ser que para octubre va a salir sobre la inteligencia artificial, y es algo nuevo que no sabemos muy bien el alcance. Como todo, puede tener un buen fin, puede hacer que el trabajo sea más humano, pero nos tememos que lo que va a hacer es deshumanizar más el trabajo, ¿no? Que va a servir para tener más controlado a los trabajadores, para causar más presión sobre los trabajadores. Bueno, esperemos que estemos equivocados y que verdaderamente sirva para dignificar más el trabajo. Pero es un tema al que tenemos que estar, al que estamos muy atentos para ver cómo se desarrolla, ¿no? Y a veces estar atento, como esto va tan rápido, a veces nos sobrepasa, pero estamos poniendo el ojo y reflexionando qué significa la inteligencia artificial para el mundo del trabajo. Y en cuanto al paro, Antonio Javier. Sí, mira, en los años 80 la Iglesia trabajamos el tema del desempleo mucho. También porque años 70, 80 hubo un gran boom de parados. Y bueno, yo no sé si conocéis, pero bueno, las asambleas de parados que desde la Iglesia se pusieron en marcha, algunos comedores sociales que se pusieron, algunos medios para promocionar
bueno, Cáritas lo sigue haciendo, ¿no? Lo de la promoción, la promoción de trabajadores, formándolos también en una búsqueda activa del trabajo, eso se viene haciendo. Pero sí que es verdad que directamente de la pastoral del trabajo, en los últimos años, esa preocupación por el mundo de los desempleados se había diluido, ¿no? El año pasado, en esta reflexión que estábamos haciendo sobre estos 30 años, volvimos un poco a retomar este tema, ¿no? Que tenemos que volver otra vez a fijar la mirada sobre el desempleo, sobre las personas en situación de paro, de no acceder al trabajo, sobre todo porque nos da la sensación, y bueno, este es un tema que tenemos que profundizar un poco más, que se ha establecido alrededor de un 10% de la población que va a ser muy difícil que tenga trabajo. Que va a ser muy difícil que tenga trabajo, por un lado por la edad. Hay gente que con 45 años es expulsada ya del mundo del trabajo, y por la falta de formación de estas personas que ya con cierta edad, que a veces les cuesta reciclarse, sobre todo con el tema que estábamos hablando, ¿no? Del trabajo robotizado, del trabajo informático, que cuesta Javier, mucho mantener ese nivel. Son desafíos nuevos a los que nos vamos a ir enfrentando y en los que, como está haciendo la Iglesia, este Papa en concreto, pues está trabajando con el tema de la inteligencia artificial y en los que también la Iglesia pues tiene mucho que decir. Señor Aranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a seguir disfrutando de la exposición. Un abrazo fuerte. A vosotros un abrazo.